como a veces hace falta pensar en profundidad lo que pasa con la geopolítica. Estamos viendo que Europa quiere sostener una confrontación larga contra Rusia, ¿no? Básicamente quiere ir a una guerra. Y Estados Unidos empieza a darse cuenta que hay un precio que tiene que pagar por esa confrontación y empieza a producir hechos. Hay una clave que no es solamente lo que muchos habrán empezado a escuchar, que fíjense que la prensa, estas cosas que no les gusta demasiado, las hablan con sordina, porque son esas noticias que se tiran y quedan ahí, como la pelea, por ejemplo, entre Zelensky y Netanyahu, que iba a hablar hoy, pero lo voy a dejar para otro día, porque si no se va a hacer demasiado largo todo. Pero este tipo de noticias, no las escucha y después no se habla más. Y en general es porque es importante. Acá hay algo grave. Washington está básicamente retirando, reduciendo capacidades críticas de Europa, que la propia Europa no va a poder reemplazar, por lo menos rápidamente, le va a llevar muchos años poder hacerlo. Porque no son solo cantidad de soldados, sino son capacidades, como decíamos, estratégicas. Según un informe del New York Times, Estados Unidos está planeando reducir activos disponibles para la OTAN en Europa. No es un tema menor. Está reduciendo cazas F-16 y F-15E aproximadamente de unos 150 que hay hoy a 100 unidades, ¿no? Fíjense que es una reducción muy importante. Pero hay cosas que son más importantes que no se están viendo. Los aviones de patrulla marítima están bajando de 26 a 15. Retiraron 8 aviones cisterna, están redesplegando un submarino nuclear, lanzamisiles, portaaviones, buques e inclusive parte de los bombarderos asignados a la defensa europea. Esto, básicamente, como ustedes se imaginan, limita las capacidades de acción que tiene la OTAN para ataques a largo plazo y para sus sistemas de vigilancia. Entonces Europa, como está intentando hacer, puede aumentar sus brigadas, puede comprar tanques, producir municiones, elevar gasto militar, más drones, etc. Pero le hace falta algunos recursos claves que necesita que los habilite Estados Unidos. Tiene que ver con la inteligencia, con el reabastecimiento aéreo, con la vigilancia marítima, submarinos, bombarderos, sistemas de mando y control, transporte estratégico, algo que básicamente hace que su autonomía militar se limite. Por eso, el retiro parcial estadounidense no significa que Europa quede indefensa de un día para el otro. Sí significa que lo que pierde es profundidad operativa. La OTAN europea puede defender más que proyectar, puede resistir, pero le va a costar muchísimo sostener una guerra de alta intensidad sin el apoyo de Washington. Washington básicamente no se está yendo del todo tampoco. No es una retirada total de Estados Unidos desde Europa. Según el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, el número total de fuerzas de Estados Unidos hoy asciende a 76.000 efectivos. Y esto es el piso que fija el Congreso en la National Defense Authorization Act del 2026. Es decir, tiene marcos legales Trump que debe respetar. El mismo análisis explica que el problema real entonces no es la cantidad de tropas, sino es la incorporación o el retiro de capacidades de largo alcance, como por ejemplo son los sistemas Tomahawk, que le permite asestar golpes profundos, por ejemplo, a Rusia desde el territorio europeo. Esto muestra básicamente que la estrategia de Trump, en principio, por lo menos la esbozada públicamente, no es abandonar completamente Europa, sino lo que ella había anunciado, forzar que se haga cargo de su propia defensa. Estados Unidos entonces mantiene algunas bases, infraestructura, mantiene el mando nuclear, la inteligencia y la presencia política, pero reduce el papel de garante automático de cada escalada europea. ¿Cómo podríamos decir? Estados Unidos se reserva los resortes esenciales, lo que hace que toda una fuerza armada pueda desempeñarse correctamente o no. Eso es lo que con menos
Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos sigue tratando de ser el jefe de la alianza, pero no más gratuitamente. Es decir, ahora hay que pagar. Y Europa entonces queda atrapada entre su propio discurso bélico y su dependencia militar real. Europa hizo de la guerra de Ucrania una causa estratégica. En la declaración de La Haya del 2025, la OTAN definió a Rusia como una amenaza a largo plazo para la seguridad euroatlántica y acordó una meta del gasto del 5% del PBI para el 2035. Ya lo sabemos, 3,5% para defensa central, 1,5% para infraestructura, ciberseguridad, etc. Además, en esa declaración se ve que puede computar como aportes directos a la defensa ucraniana como un gasto propio aliado. Esto significa entonces que Ucrania funciona como una palanca de militarización europea. Pero esto es temporal, porque Europa pretende prepararse para el 2030, 2035, para un conflicto con Rusia que está sucediendo ahora mismo. O sea, hay un proceso real de rearme, pero que no es inmediato. La industria militar europea no se reconstruye en un par de años. Esto obvio que es un absurdo. Y la autonomía estratégica no se hace por decreto. Entonces, ahí vemos una contradicción que empieza a aparecer porque Europa endurece ese lenguaje, empuja las garantías hacia Ucrania, nos habla de contener a Rusia, de una economía de guerra, pero la verdad es que su capacidad real, concreta, depende de Estados Unidos. Hubo una frase del nuevo comandante supremo aliado de Europa, Alexus Grinkevich, que es un militar estadounidense, según la cual Rusia no estaría buscando un conflicto directo con la OTAN. Y esto es importante, muy importante, no porque de alguna manera declare como inocente a Rusia, sino porque empieza a desmontar esta histeria europea que se está viviendo ahora. Porque si el jefe militar de la OTAN, uno de los dos cargos más importantes, reconoce que Moscú entiende que una guerra directa con la OTAN tiene enormes costos, la política europea se exhibe un poco desnuda en sus intenciones, que no se basa en una amenaza inmediata de invasión rusa, como lo dicen, sino en una decisión estratégica de impedir que Rusia consolide su victoria en Ucrania. Y ahí está el núcleo de todo el problema, porque Europa no teme básicamente que Rusia avance sobre Polonia o los Bálticos. Lo que sí teme, porque esto es una posibilidad muy concreta y que está a la vuelta de la esquina, es que Rusia gane políticamente en Ucrania. Por eso las propuestas europeas de paz muchas veces parecen ultimátum. Francia, Alemania y el Reino Unido respaldaron a Zelensky en una propuesta de diálogo directo con Rusia, con la participación de Estados Unidos y de Europa para lograr un alto al fuego y negociaciones posteriores. Pretenden que eso se haga congelando la línea actual, manteniendo las sanciones, congelando los activos rusos, rearmando Ucrania y dándole garantías occidentales. Básicamente, para Moscú esto significa nada más que una pausa que quiere la Unión Europea para reconstruir a su poder militar, el que hay en Ucrania. No tiene nada que ver con la paz esto. Esto sería una especie de acuerdo de Minsk III. Para Moscú, esto hay que observarlo con detalle, ¿no? Y observar sobre todo con detalle el proceso parcial de retiro de los Estados Unidos. Por un lado, es una oportunidad porque si Estados Unidos reduce sus activos, Europa se debilita y queda más expuesta. Y esto puede aumentar la presión entonces sobre Kiev y sobre los europeos para aceptar una negociación menos maximalista. Pero también tiene miedo que esto sea una trampa, porque si Rusia interpreta mal las señales y golpea demasiado fuerte, esto puede ser la excusa para una reunificación de esta OTAN que se viene disgregando y obligar políticamente a Washington a volver con más fuerza, porque no se olviden que una parte de los estadounidenses se quiere ir, pero hay otra parte que no. Y los europeos están haciendo hasta lo imposible para hacer lo mismo que hizo Netanyahu en Medio Oriente, arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Tenemos que ver a Estados Unidos. Esta figura creo que hay que tenerla, que en general la propaganda que hace el progresismo, sobre todo la izquierda, es a veces un poco
un poco sesgada, en el sentido de que todo se lo cargan a Estados Unidos. Estados Unidos es el que mueve, el que hace, qué sé yo. Pero cuando uno pone la lupa, ve que hay muchos intereses cruzados. Los de Europa, los británicos, los israelíes, todos tironean de Estados Unidos, que es casi una especie de golem que se mueve sin mucha conciencia propia. A veces no queda tan en claro. No es un mundo organizado exclusivamente por Estados Unidos. Es un mundo donde Estados Unidos pone la cara, pero no necesariamente es quien pone el cerebro. Moscú sabe entonces que Trump quiere reducir la carga, pero también que va a tener muchos problemas si esto se transforma en una derrota visible de la OTAN. El juego del poder, a veces hay que tener en cuenta esto, es mucho más complejo de lo que nosotros creemos, porque en general pasa con que hay mucho reduccionismo, en el sentido de, si pasa algo, si viene alguien que quiere tener una política distinta, decimos, bueno, que saque las tropas, que saque las bases, que se vaya, que se... Eso está todo muy bien en una mesa de café, pero con las fuerzas políticas reales es mucho más difícil, porque un presidente nada más que un gestor. Hay mucho poder detrás que no controla. Trump o cualquier otro tiene una cuota pequeña del poder. Entonces no es tan fácil cambiar el rumbo de un proyecto como es el de Estados Unidos. Rusia probablemente no busque entonces una guerra. En realidad Rusia no busca una guerra contra Europa. Le interesa más buscar otra cosa, que es una fractura interna en el bloque occidental, porque Estados Unidos por un lado quiere salir parcialmente y Europa quiere resistir. Ucrania quiere impedir que la abandonen, por lo tanto, para Rusia esto es bueno y le permite una negociación desde una posición de fuerza. A todo esto no nos olvidemos que está al frente Irán-Israel, donde se acelera el distanciamiento estadounidense. La posición de Irán en realidad está funcionando como un catalizador que está acelerando todos los procesos. Estados Unidos e Irán discuten un memorándum. Según Trump está todo acordado, los iraníes dicen que no, pero bueno, alguna negociación debe haber, me imagino, y esto, lo que está en juego es el levantamiento de las sanciones petroleras, el desbloqueo de los activos iraníes, la reapertura del estrecho de Hormuz y la postergación de la cuestión nuclear para una etapa posterior. Una señal, bueno, más que poderosa, ¿no? Aparte del mensaje que es, Irán se plantó, resistió, pero golpeó, no se limitó solo a tratar de defenderse, golpeó, hizo daño y ahora finalmente van a terminar negociando básicamente con las condiciones que Irán quería. Israel ha perdido mucho terreno en esto, quedó fuera de esas negociaciones. Netanyahu choca públicamente con Trump porque los estadounidenses los obligan a limitar los ataques sobre el Líbano, porque esto es clave para poder acordar con Irán. Fíjense hasta lo importante y profundo que ha sido esto. Pero no solo se limitó a Medio Oriente, esto también impactó sobre Europa y Ucrania, porque si Trump intenta cerrar el frente con Irán, controlar el petróleo y evitar una guerra regional, ¿qué le pasa? Eso le reduce el margen para sostener el frente ucraniano, porque Estados Unidos tiene recursos limitados y cada vez más limitados. Si además empieza a recortar capacidades en Europa, está dejando un mensaje bastante claro. Estados Unidos ya no quiere seguir administrando tantos frentes. Simultáneamente tiene que atender Ucrania, Europa, Israel, Irán, China y su propia crisis interna. Y ahí es donde nace el problema entonces con Bruselas, porque Europa construye una política contra Rusia, manifiesta para ir a una guerra, pero con una presunción. Europa da por sentado que detrás va a estar Estados Unidos, que Estados Unidos va a ser quien la va a apoyar, quien la va a bancar en esta guerra. Trump básicamente entonces les dice, bien, bárbaro, nosotros podemos ayudar, pero por lo menos ustedes pagan la cuenta. No puede ser que nos arrastren a todas las guerras, nos arrastre Irán, Israel, nos arrastre Europa. Eso fue la base electoral de Trump. Las dos elecciones que gana Trump las ganan diciendo eso. Las guerras las hacen
otros con otros intereses y la pagamos nosotros. Por eso yo digo que Estados Unidos es un gigante descerebrado, porque en realidad Estados Unidos no gana con estas guerras. ¿Qué ganó Estados Unidos con la guerra de Medio Oriente? El control del petróleo, el sostener al dólar. Todo lo contrario, tenía el dólar básicamente, que seguía siendo la moneda preponderante en Medio Oriente. El estrecho de Hormuz funcionando claramente. Las monarquías petroleras seguían con muy buena relación con Estados Unidos. Seguía teniendo las bases y cierta presión sobre el mercado petrolero y gasífero. ¿Cuál era la necesidad de atacar a Irán? No tiene gollete. La única necesidad que había era la que tenía Israel, e Israel lo arrastró. Y esto fue lo que siempre criticó Trump, pero fue lo que hizo. Que es por eso yo decía, bueno, preguntémonos, ¿qué tiene Israel tan poderoso que permite que esto pase? Perdón, era una cosita más. Fíjense que Zelensky, Trump llegó con la idea de lo sacamos a Zelensky y firmamos un acuerdo con Rusia, y no pudo. Algunos dicen, no, es un juego doble, porque en realidad nunca lo quisieron. Yo creo que Trump sí, porque se está jugando la cabeza. Trump necesitaba sacar a Zelensky, firmar un acuerdo con Rusia, no meterse en un lío en Medio Oriente, y sin embargo fue empujado a hacer todo esto. Y por eso le vemos las vacilaciones, las dudas, las idas y vueltas, las marchas y contramarchas, porque no porque sea un buen tipo, porque él es consciente que todo esto lo perjudica. Y porque los norteamericanos, los estadounidenses, ya están hartos de toda esta guerra. No les interesa ni la guerra de Europa, ni la guerra de Medio Oriente. Para el estadounidense medio, lo único que interesa es lo que pasa dentro de su país. El resto del mundo no lo entienden, no les interesa, nada, son todos buenos y malos y a nosotros nos dicen con quién hay que pelear, pero esto sirvió alguna década, pero después llegó un momento en que se cansaron, porque nosotros ponemos la plata, porque es lo único que les importa también. Ponemos la plata para hacer una guerra, después tenemos que poner la plata para reconstruir. ¿Quién se queda con los beneficios? ¿Estados Unidos? Eso queremos nosotros, pero no se queda Estados Unidos. Se quedan algunas corporaciones que son nominalmente estadounidenses, pero no tienen patria. Ese es el conflicto que hay de fondo. Europa, ante esta situación, está reaccionando con un rearme acelerado, más gasto en la industria militar, más compra, en principio más integración de defensa, aunque los límites quedan muy claros cuando el caza europeo acaba de volar por los aires, después de invertir 100.000 millones de dólares, finalmente no se puede hacer un caza europeo, no se han puesto de acuerdo, y cada uno irá por su lado. Alemania con los suecos de la SAB, Francia por otro, cada uno tiene su propio proyecto, que eso demuestra la ficción que es la Unión Europea. Y lo que hay sí es más presión sobre los presupuestos nacionales para bancar esta política. El problema entonces es que este camino exige años, deuda y disciplina político, tiempo que no hay, y que amenaza con fracturar las sociedades europeas, que ya vienen muy golpeadas por la energía cara, por el problema de la inmigración, por la desindustrialización y la crisis de legitimidad de sus gobiernos. Ahí se abre otra posibilidad que está empezando a intentar hacer Europa, que es que como necesitan frenar el retiro de Estados Unidos, porque saben que no pueden guerrear contra Rusia solos, entonces, ¿qué hacen? Endurecen el discurso contra Rusia para, de esta manera, generar un entorno político que fuerce a Washington a que no se retire. Algún gesto simbólico, pero que lo esencial quede. Es decir, cada reducción estadounidense lo lee Europa y lo trata de mostrar al público en general como una amenaza a la civilización occidental. Es como que le dicen al mundo occidental, estamos bajo amenaza, Occidente está bajo amenaza, y que no desaparezca la civilización occidental depende de las decisiones de Washington. Y ahí le cargan toda la presión a Washington para que no se retire. De esa manera buscan atarlo a Trump a la OTAN mediante la presión entonces diplomática, mediática y estratégica. Bastante parecido a lo que hizo Netanyahu, bastante parecido en los fines, tal vez no en la metodología, pero sí en los fines. Y a la vez generar una negociación forzada, porque si Estados Unidos reduce demasiado su respaldo, Europa puede verse obligada a aceptar una negociación que hoy rechaza. No porque quiera,
sino porque básicamente no va a poder sostener una guerra prolongada con Rusia a través de Ucrania. De hecho, se está desmoronando el frente ucraniano. Hace tiempo que lo venimos marcando, pero bueno, cada vez es más visible. Y ese sería el escenario más humillante para las élites europeas, porque después de años y años de un discurso maximalista donde iban a derrotar militarmente a Rusia, van a tener que aceptar una paz negociada por Washington y Moscú, donde quedan sometidos a la irrelevancia. La posición europea es más débil, entonces, de lo que parece. Europa habla como potencia, pero básicamente se mueve como si fuera un protectorado. Tiene economía, tiene población, industrias, tecnología, pero no tiene geopolítica propia. Durante décadas delegó su seguridad en los Estados Unidos y ahora descubre que Estados Unidos tiene intereses propios. Siempre estuvo. Y si bien, como decíamos, es un gigante con poco cerebro, tiene un poco lo suficiente para darse cuenta que lo están estafando, que no gana nada con esta política. Por lo menos un sector de Estados Unidos ya empieza a ver esto. Y que lo lleva a Trump como presidente y que mañana puede no estar Trump. Pero esta idea, la idea de MAGA, está instalada ya en la sociedad estadounidense, así que la vamos a volver a ver regenerada a través de seguramente otros personajes. Entonces hay una paradoja brutal, que es que Europa quiere liderar una guerra contra Rusia, pero básicamente no tiene cómo hacerla sin la participación de Estados Unidos. Estados Unidos quiere que Europa pague y se rearme, pero no quiere perder del todo el control de Europa. Rusia quiere negociar con Washington, pero no con Bruselas, y Ucrania quiere meter a Europa en la mesa porque si no va a quedar atrapada en un acuerdo entre Trump y Putin. Entonces, ¿cuál es la única garantía que le queda a Zelensky de que alguien escuche y sostenga su punto de vista? Es que ese papel lo haga Europa. Básicamente, cuando un actor que es dependiente tiene miedo de ser abandonado, puede generar hechos peligrosos y muchas veces irreversibles. Entonces, ahí es donde vemos que esta Ucrania cada vez busca intensificar más los ataques dentro de Rusia, porque lo que quiere impedir es una paz congelada. Porque Europa puede endurecer las sanciones, generar garantías para dificultar la negociación. Israel puede escalar contra Irán o el Líbano para forzar el respaldo estadounidense, pero en todos los casos siempre hay un mecanismo parecido. Si Washington duda sobre qué hacer, se crea una crisis que lo obliga a volver. Es decir, cuando Trump dice voy a negociar, vamos a hacer un acuerdo, algo pasa para reactivar la crisis. Todo está muy visible. Y eso es lo que genera ese riesgo mayor, no porque Europa esté lista para derrotar a Rusia, porque no lo está, pero sí hay un riesgo, que es que Europa, o Ucrania, o Israel, intenten fabricar condiciones políticas para que Estados Unidos no se retire sin pagar un enorme costo político. Por lo tanto, el retiro o reducción de capacidades en Europa cambia el centro de gravedad del problema. Europa queda más agresivo en el discurso, pero más vulnerable en la práctica. Margen diplomático es lo que va ganando Rusia con esto, y Ucrania empieza a ver cada vez con mayor desesperación que su supervivencia depende de que Washington no se desconecte del todo del problema. Y Trump intenta convertir la Alianza Atlántica en una relación, como ve todo él en el mundo, transaccional. Nada de tutela gratuita, más pago de Europa, menos guerras abiertas. Negocios. Por eso la reducción estadounidense no pacifica básicamente el conflicto, sino lo puede hacer más inestable. Eso es lo paradójico. Cuando se retira Estados Unidos, el conflicto puede crecer, porque antes era bastante claro. Estados Unidos daba las órdenes, Europa obedecía. Ahora es bastante más incierto porque Europa empuja a Estados Unidos y Estados Unidos duda. Ucrania aumenta las provocaciones, mientras Rusia aguarda, y la cuestión de Medio Oriente se lleva la atención estratégica de Estados Unidos, porque para Estados Unidos es mucho más importante el conflicto de Medio Oriente que el Ucrania.
Lo que aparece entonces detrás de esa crisis que estuve tratando de explicar es básicamente otra cosa. Es la fractura interna que sufre Estados Unidos, que venimos marcando desde hace años. Por un lado, élites globalistas, europeas, atlantistas, burocráticas, que necesitan una guerra contra Rusia para ordenar su poder, para permitir su rearme y tener legitimidad política. Por otro lado, el trumpismo, que sin abandonar la lógica imperial estadounidense intenta transformarse en una administración transaccional de intereses. Menos guerras heredadas, menos gasto para los aliados, menos subordinación automática con Kiev, Tel Aviv o Bruselas y mayor concentración de beneficios para Estados Unidos. Y esto es un poco lo que explica el desorden actual. Europa quiere prolongar la confrontación con Rusia, pero depende de Estados Unidos, que empieza a mirar esa guerra con malos ojos porque es un gasto que no quiere afrontar, que no puede afrontar. Ucrania entonces queda, como decíamos, encerrada en una negociación entre Washington y Moscú. Israel a la vez también tironea para que Estados Unidos no se vaya de Medio Oriente. Irán trata de forzar el agotamiento estratégico de Estados Unidos y Rusia espera que las contradicciones sigan madurando. Por eso también hay que tener cuidado cuando uno se pone impaciente con Putin y por qué no actúa. Porque está la lectura que está haciendo Rusia también. El conflicto entonces ya no es solamente Rusia contra Ucrania o Israel contra Irán, es la disputa básicamente de quién está al mando en Occidente, la vieja arquitectura globalista o la nueva derecha republicana estadounidense que busca renegociar las condiciones del imperio en otros términos de costos, beneficio y control directo. Lo que pasa es que esto lo distorsiona mucho la prensa, que juega el partido del globalismo. Entonces le pega a un sector y nos habla de la derecha internacional y qué sé yo, pero nos esconde la parte europea, que es curiosamente, fíjense, la más guerrerista. Y a todo esto falta algo, que es China. ¿China qué hace? China observa el desorden que hay en Occidente con un poco de prudencia, pero con buena parte de cálculo. No necesita China precipitarse ni ocupar el centro de escena, solo necesita administrar el tiempo, algo hecho a medida de las necesidades y el carácter chino. Mientras Estados Unidos se divide para sostener su imperio global atendiendo múltiples frentes y empieza a dar señales de replegarse selectivamente, Europa se militariza pero no tiene una autonomía real. Ucrania consume los recursos atlánticos, a Israel le tensiona a Medio Oriente, mientras Irán le abre otro frente de desgaste. En esta situación, Beijing comprende que la contradicción principal no está solo entre Occidente y sus adversarios, sino dentro del propio Occidente. La estructura globalista, que pretende conservar simultáneamente todos los frentes, y la lógica trumpista que busca reducir costos, ordenar prioridades y renegociar jerarquías. De esto se trata siempre, y esto es lo que la mayoría de los medios en Occidente no habla. El corazón del conflicto es esta disputa interna entre las élites de Occidente. En ese marco, entonces, que China aparece como el actor que más claramente va a ganar si no comete errores serios, porque no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos para poder erosionar su posición y le basta solo con consolidar su base industrial, como está haciendo, asegurar sus fuentes de energía, como está haciendo, profundizar sus asociaciones estratégicas con Rusia, ampliar su influencia sobre el sur global y esperar que el sistema occidental siga gastando poder en guerras periféricas, sanciones, crisis internas y disputas entre aliados. La gran pregunta del siglo entonces ya no es solo si China desafía a Occidente, cosa que está haciendo, aunque no abiertamente, sino si Occidente conserva la cohesión interna necesaria para enfrentar a una potencia que se manifiesta y piensa en términos estratégicos de décadas, sino de siglos, mientras sus adversarios solo piensan en elecciones a corto plazo y en las condiciones frágiles y emergencias prefabricadas. Hasta acá
hemos llegado. Espero que les haya interesado este análisis que hoy hemos hecho, y creo que es como en algún momento uno diría en términos futboleros: parar, pisar la pelota y analizar el panorama para entender a dónde está yendo cada actor, porque si no, los hechos aislados no terminan de entenderse.